Buenas noches, mi nombre es Wilson Mera Costa, soy estudiante de la UNAD del programa académico Ingeniería de Sistemas y a continuación voy a explicar la actividad 2 del trabajo práctico de física general. Esta es mi cédula, como pueden ver, y a continuación pues empiezo a explicarlo. Para este ejercicio se utiliza el simulador de verificación de la segunda ley de Newton, ¿sí? Que es este que se está viendo en la pantalla, y el último dígito de mi cédula me corresponde la gravedad de 10,67 metros por segundo al cuadrado, que es la de uranio. También me corresponde que para el ejercicio inicial la masa corresponde, es sea de 200 gramos, tanto para la masa colgante y para la masa del carrito, y pues selecciono una distancia X. Pero entonces, bueno, empecemos a resolviendo inicialmente unas preguntas que hacen y es, por ejemplo, eh, que experimente con el simulador y saque como unas conclusiones. Pues entre esas las conclusiones mías es que si la masa colgante tiene un mayor peso, pues significa que el tiempo en el que se va a hacer el recorrido por parte del carrito, que es la segunda masa, va a disminuir. Esa es una de las conclusiones. También cuando se modifica como tal el ambiente de movimiento, ¿sí? Que puede ser Júpiter, la Tierra, la Luna y demás, pues las gravedades cambian. Entonces, cuando la gravedad es mayor, por ejemplo la de Júpiter, que es de 25,95 metros por segundo al cuadrado, pues el movimiento del carro se hace más rápido porque el peso, o sea, la fuerza que se le aplica a la masa colgante es mayor porque su masa se multiplica por la gravedad y como esta gravedad es tan alta, pues el peso va a ser mayor y va a hacer que el carro se mueva más rápido. Lo mismo pasa si la gravedad es menor, como por ejemplo en este caso la de la Luna, que es la de 1,6 metros por segundo al cuadrado. Pues ahí el tiempo, en vez de ser más rápido, es menos porque ejerce una menor fuerza, entonces el movimiento del carro es más lento. Y la otra conclusión es, por ejemplo, si se selecciona el valor máximo de la masa del carro, ¿sí? Que es la segunda masa, que son 500 gramos, y el valor mínimo de la masa vertical, que es el dibujito colgante, que es en este caso esta parte como un candadito, aún así se sigue moviendo cuando se utiliza el ambiente de la Tierra, es decir, los 9,8 metros por segundo al cuadrado. Dice que ¿por qué se da esto? Pues se da porque de igual manera, así la fuerza que se ejerza sobre la masa colgante sea menor, hay una fuerza ejercida, ¿sí? Entonces se ejecuta un movimiento, así sea más lento, siempre se ejecuta como tal el movimiento y además esa masa se multiplica por la gravedad, lo que ejerce un peso pues mayor a lo que se podría evidenciar. Ahora eh, vamos a empezar con la parte de la simulación. Entonces acá em, los 200 gramos se convierten a kilogramos por el tema de las unidades de medida del sistema internacional y mm, se ejecuta como tal cada uno de estos casos. Pues voy a hacer la ejecución solamente del primero, pues para no demorarnos tanto en el video, pero entonces la masa del carro debe ser de 200 gramos y la masa vertical de 200 gramos. O sea, aquí se va a hacer la validación o la práctica de cuando la masa uno y la masa 2 son iguales. Entonces, aquí ya se han seleccionado los 200 gramos, la gravedad, que es uranio, puede ser la Tierra, Júpiter o la Luna. En mi caso es uranio por la cédula. Y selecciona distancia X. ¿Listo? Entonces se le presiona Start y allí en el cronómetro que aparece en esta partecita se ve el tiempo. Así se ejecuta con cada una de las opciones. Em, Aquí es cuando, por ejemplo, la distancia es 0, cuando la distancia son 2 metros, 2,5, 3 y así. Eh, Cada uno de estos como parámetros de distancia. Este X, ¿cuál es? Pues es esta distancia que yo seleccioné aquí al azar para ejecutarlo ahorita, que es esta.
que esta es la distancia mayor, por ejemplo. Start. Entonces así y se toma el valor de aquí. Listo. Entonces después de mirar el simulador y calcular cada uno de los tiempos de acuerdo a la distancia que se le esté aplicando, entonces se obtiene esta gráfica de donde se obtiene la ecuación que se evidencia en la gráfica, que es esta. Y igual a 2,6635 x al cuadrado más 0,0034x menos 1e menos 0,4. Entonces, a partir de esta gráfica y de esta ecuación que se obtiene, es posible calcular el valor de x inicial, de la aceleración inicial y de la velocidad inicial como tal. Entonces, se obtuvieron cada uno de estos valores, como se puede evidenciar en la gráfica. 2,6635 corresponde a la A, el 0,034 a la velocidad y pues en este caso en el Excel aparece abreviado, pero es el menos 0,001 a la posición inicial. La siguiente se va a validar es el tema de qué sucede cuando M1 es diferente de M2. En este caso, los valores son iguales para la masa del carro, 200 gramos, pero para la masa vertical, que es el colgante, se le pusieron 300 gramos. Se obtuvo esta información y esta gráfica. Como se puede evidenciar, las gráficas son un poco similares, pero existe una gran diferencia en esta parte inicial. Y como se puede ver, las ecuaciones son totalmente diferentes. Entonces, para esta se hace lo mismo por medio de esta fórmula que se muestra aquí. Se calculan pues estos valores que se toman como tal de aquí de la ecuación que se obtiene en la gráfica. Aquí se hizo como tal, bueno, la actividad 3 de la práctica 2, pues aquí se hizo el diagrama de cuerpo libre como tal. Y en este cuadro se explica como tal la ley de la conservación de la energía. Es decir, por más de que se cambien ciertos valores, como se evidencia aquí, ¿sí? Hay cambios en los valores que se aplican. Al final, la sumatoria de la energía o las fuerzas es igual, porque por más que varíe, aumente o disminuya, al final la sumatoria es la misma. Eso es todo. Bueno, pues digamos que para los resultados y la discusión, se puede evidenciar que la diferencia entre las masas puede afectar o no la velocidad con respecto al movimiento que se puede ejercer en este tipo de situaciones. Eh, También, si ambas masas tienen el mismo peso, siempre hay un movimiento. Si la masa que ejerce la mayor fuerza para ejercer el movimiento, que en este caso es la masa colgante, tiene muchísimo menor peso que la anterior, pues también hay un movimiento porque se está aplicando de igual manera una fuerza. Siempre que se aplica una fuerza existe un movimiento, existe un cambio en la posición del cuerpo o el sistema que se esté afectando. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego.